Muy bien, Danilo, 8:44 minutos. David Jiménez es el presidente de la Confederación de Distribuidores de Combustibles y Energéticos. Señor Jiménez, buenos días. Hola Ricardo, muy buenos días, un muy feliz año 2025 para usted, la mesa de trabajo y toda la audiencia. Lo mismo, ¿cuáles son los efectos para ustedes, distribuidores de combustibles, de este incremento? Sí, lo primero, Ricardo, que debe señalarse es que esta es una estimación de precios de referencia, tanto de la gasolina corriente como del diésel, que aplica a partir del 1 de enero de este año, por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. La CREG es hoy en día, Ricardo, y la audiencia, es la autoridad designada para estimar estos precios de referencia de venta al público en las estaciones de servicio en todo el territorio nacional. Lo que se mencionaba en la nota aplica para 13 ciudades principales en el país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Villavicencio, entre otras. Y efectivamente, como se menciona, pues hay un aumento tanto en la gasolina corriente como en el diésel, dependiendo de la ciudad. Sí. ¿Y esto qué efectos tiene para ustedes, para los distribuidores? Sí. Básicamente, pues, Ricardo, para hablarlo en términos de productos, la gasolina corriente aumenta en cerca de 91 pesos por galón en las estaciones de servicio, y este aumento se debe fundamentalmente a un aumento en la sobretasa, que sube cerca de 74 pesos por galón, dado que este impuesto se actualiza cada 1 de enero, con la variación anual del IPC al 30 de noviembre del año anterior. Esa variación puede ser cerca del 5.2%, y por ende el aumento en la gasolina motor corriente. Y por su parte, en el diésel, pues veníamos, Ricardo, con una mezcla de biocombustibles del 8%, finalizando el año 2024, y la mezcla se aumenta un 10% este año, lo que presiona un aumento en el precio de cerca de 160 pesos por galón. Esto se debe fundamentalmente, Ricardo, pues al aumento de mezcla de biodiesel, que es un poco más costoso que el porcentaje de fósil. Entonces, pues en términos generales, en los precios de venta de las estaciones de servicio en el país, se va a reflejar ese aumento, un mayor valor en el precio a todos los consumidores. Sí, ¿por qué es tan cara, por ejemplo, la gasolina en Cali, que es la ciudad hoy por hoy que queda con la gasolina más cara del país? Y si ahí también influye alguna sobretasa en particular. Bueno, en Cali la gasolina corriente aumenta a 93 pesos. Realmente la variación no es tanta como en comparación a Bogotá, pero con el diésel sí hay un aumento de 190 pesos por galón. Realmente, pues no es tanta la desviación o la diferencia con respecto a Bogotá o a otras ciudades principales. Y reitero, pues el aumento se da fundamentalmente por el cambio de mezcla. Ya, pero ¿por qué ese aumento tan alto, dice usted, de 190 pesos por galón en el caso del diésel en Cali, donde esa mezcla de biocombustibles por lo demás sale de ahí, de esos ingenios que están tan cerca y que están en el Valle del Cauca? De acuerdo, el precio por galón de lo que nosotros llamamos mezcla o el biodiesel está en cerca de 21.572 pesos por galón, mientras el precio por galón de fósil, es decir, petróleo refinado, pues está en cerca de 5.526 pesos el mes pasado. Incluso este mes el gobierno decide bajar ese ingreso al productor a 5.347 pesos, una diferencia de 129 pesos. Pero ¿qué sucede? En la medida en que se aumenta la mezcla, teniendo en cuenta un mayor valor de ese biodiesel que vale 21.572 pesos, pues obviamente el galón de combustible, lo que nosotros llamamos precio en surtidor, pues aumenta significativamente, digamos, pues en ese valor de los casi 200 pesos por galón. Sobre esos precios, sobre lo que está pasando, señor Jiménez, con el ACPM y la gasolina, ¿qué factores inciden en ese incremento? Veo, por ejemplo, que Villavicencio puede ser la ciudad del país con los precios más caros.
la gasolina quedó por galón en 16.185 pesos, siendo que Villavicencio es una ciudad que está en el centro del país y no quedaría lejos, en principio, tan lejos quiero decir, de refinerías. ¿Por qué se da esa diferencia de precios y por qué en una ciudad como Villavicencio es tan costoso el combustible? Sí, en la ciudad de Villavicencio tenemos una diferencia de 91 pesos Así es. al alza en la gasolina corriente y cerca de 169 pesos en el diésel. Realmente la razón, Ricardo, para que pues los precios aumenten, una razón principal en este primer mes del año tiene que ver con la indexación de diferentes tarifas que tiene el precio de un galón de combustible en nuestro país. El precio de referencia en las estaciones de servicio es un precio que se forma en cadena. Digamos que es una serie de tarifas que se van sumando. Inicia con el ingreso al productor, que es el valor que fija el refinador, y se le empiezan a sumar una serie de tarifas adicionales que son la tasa impositiva, el transporte por poliductos, el transporte terrestre, márgenes de comercialización, etcétera. Entonces, una de las razones del aumento pues este mes tiene que ver con la indexación de precios. Las otras razones para que existan diferencias entre ciudades se debe fundamentalmente, Ricardo, y entre otras razones, al transporte. Hoy en día el transporte por poliductos no es la única, es la principal, pero no es la única forma de transporte. ¿Lo llevan en carrotanques también? En carrotanques, sí, señor. Y entonces, ¿por qué es tan caro llevar gasolina y Ibagué a Villavicencio en carrotanques? Sí, yo realmente, pues, a ver, Ricardo, la razón que lo explique fundamental no la conocemos nosotros como estaciones de servicio. Compramos en las plantas de abasto el combustible a un precio máximo de venta en planta de mayorista. Y ese precio pues ya viene con un incremento que se da por las tarifas de transporte en poliducto o transporte terrestre. El transporte terrestre varía porque pues si llega a suceder digamos un cierre de una vía, una protesta o demás, pues todo el sistema se afecta y eventualmente los precios también aumentan en su valor en planta. Y en caso contrario, le pregunto, don David, ¿por qué en las ciudades fronterizas como Pasto y Cúcuta el precio del galón de gasolina es inferior al resto del país y los incrementos son mucho menores? En Pasto, por ejemplo, subió 47 pesos el galón de gasolina y quedó en 13.773. Y en Cúcuta subió 38 pesos y quedó en 14.091 pesos. Sí, eso se debe fundamentalmente, Ricardo, a que finalizando los años 90 se decretó una ley de fronteras para los combustibles líquidos que tenía por objeto, digamos, diferenciar el precio de venta final de los combustibles líquidos, teniendo en cuenta las dinámicas propias de la frontera y con el objeto de, digamos, subsidiar a los habitantes de estas regiones en un menor precio para los combustibles líquidos. Pasto y Cúcuta son dos ciudades que están catalogadas como zona de frontera y tienen un régimen especial. Por ejemplo, en las sobretasas, una sobretasa mucho menor que la que se pagan las ciudades principales, y también el ingreso al productor, reitero, lo que el refinador cobra por galón de gasolina o diésel, también tiene un menor valor, con el ánimo de, digamos, que no se genere contrabando técnico en estas zonas, por una parte, sí, y por otra parte también, digamos, que subsidiar las comunidades de la frontera. Pues ahí está la explicación. Es David Jiménez, presidente de la Confederación de Distribuidores de Combustibles y Energéticos en Colombia. Señor Jiménez, gracias.